¿Alguna vez te has encontrado cara a cara con el destino solo para descubrir que el amor puede surgir en el lugar más inesperado? Mi historia comienza con un accidente que cambió mi vida para siempre. En cuestión de segundos, me vi atrapada entre el dolor y la incertidumbre, pero fue en el hospital donde la conocí a ella, la enfermera que no solo me salvó, sino que se convirtió en el amor prohibido que nunca pensé experimentar. ¿Qué sucede cuando la persona que te devuelve la vida también se convierte en la razón por la que sientes que no puedes seguir sin ella? Esta es la historia de cómo Julia, con su compasión y calidez, pasó de ser mi ángel de la guarda a ser el amor que, aunque jamás podré tener, cambió mi vida para siempre. Quédate conmigo, porque lo que voy a contarte es un viaje emocional que desafía todo lo que creí saber sobre los límites del amor. Antes suscríbete, dale like y comparte. Desarrollo todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Había tenido un día largo en la oficina, mi mente perdida en las preocupaciones cotidianas, cuando lo inesperado ocurrió. Conducía de regreso a casa por la carretera, la música sonaba de fondo y de repente todo se convirtió en caos. Un destello de luces, el sonido ensordecedor del metal chocando contra metal y luego un dolor agudo recorriendo mi cuerpo. Recuerdo fragmentos, voces, manos tirando de mí, el frío del asfalto bajo mi piel y el cielo gris que parecía volverse más oscuro. Después, nada. Me desperté en el hospital, inmovilizada, sintiendo que mi cuerpo no me pertenecía, con tubos y cables conectados a cada parte de mí. Ahí fue cuando la conocí a ella, a Julia. Era la enfermera asignada a mi cuidado, pero desde el primer momento en que entró a la habitación, su presencia era distinta. Había algo en su caminar, en su manera de hablarme, que me hizo sentir que, a pesar de todo el dolor y la incertidumbre, estaba segura. No era solo su profesionalismo, era algo más, algo que me resultaba difícil de entender en ese momento. Mientras mi cuerpo estaba roto y mi mente aún confundida, su voz suave y cálida fue el primer rayo de luz que llegó a mi vida después del accidente. Con cada día que pasaba, me aferraba más y más a esos breves momentos en los que Julia entraba en la habitación. Cada mañana, su presencia era la única constante en medio de la tormenta de médicos, exámenes y terapias. Su rostro se convirtió en el faro al que me aferraba cuando el dolor era insoportable y la incertidumbre de mi recuperación me devoraba. Sus palabras, siempre tan llenas de aliento, de esperanza, hacían que el peso de mi situación se volviera más liviano, aunque solo fuera por unos minutos. Comencé a esperar esos momentos, a anticipar el sonido de sus pasos en el pasillo, el suave golpeteo en la puerta antes de entrar. Me di cuenta de que su presencia no solo me ayudaba a sanar físicamente, sino que su cuidado y atención eran una especie de cura para mi alma rota. Sin embargo, algo dentro de mí empezó a cambiar. A veces, cuando estaba sola en esa habitación silenciosa, me encontraba deseando más que el alivio del dolor físico. Anhelaba una conexión más profunda, algo que me devolviera la sensación de humanidad que había perdido con el accidente. Y ahí estaba Julia, entrando cada día, trayendo consigo un aire de esperanza. Me di cuenta de que su sonrisa no solo calmaba mi ansiedad, sino que encendía algo más en mi interior, algo que me recordaba lo que era sentir de verdad. En aquellos momentos en los que nuestras miradas se cruzaban, en los silencios compartidos mientras ella ajustaba mis medicinas, sentía que entre nosotros había algo inexplicable, algo que trascendía la relación entre una paciente y su enfermera. No era solo atracción física, era como si nuestras almas se reconocieran en medio del caos, en medio del dolor. Y eso era lo más aterrador de todo. No podía ignorar lo que sentía, por más que lo intentara. Esa admiración, ese agradecimiento, se estaba transformando en algo más. No podía explicarlo del todo, pero cada vez que la veía, algo dentro de mí se removía. Tratar de ocultarlo era en vano, era inevitable. Julia era más que mi enfermera, era la persona que me estaba ayudando a levantarme cuando pensaba que todo estaba perdido. Y en medio de todo eso,
Empecé a pensar en ella fuera del hospital, fuera de su uniforme, imaginando cómo sería verla en un contexto diferente, sin las barreras que nos separaban. Sabía que lo que estaba sintiendo no era correcto. Ella era mi enfermera y había un límite claro que no debía cruzar, una línea que separaba lo personal de lo profesional. Pero mis sentimientos no obedecían a la lógica ni a la ética. Había noches en las que me quedaba despierta, dándole vueltas a lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Me sentía culpable, como si traicionara de alguna manera la confianza que Julia había depositado en mí como paciente. ¿Era posible que estuviera confundiendo su compasión, su dedicación, con algo más? ¿O realmente había algo en nuestra conexión que iba más allá de una simple relación de paciente y enfermera? Me atormentaba con esas preguntas mientras mis emociones se enredaban cada vez más. Y para empeorar las cosas, cada vez que la veía, sentía que ella también estaba luchando con algo. Sus miradas duraban un segundo más de lo normal, sus manos rozaban las mías de una manera que no parecía accidental. Había una tensión en el aire, algo que no podíamos nombrar, pero que ambas sabíamos que estaba ahí. Cada vez que intentaba racionalizarlo, era como tratar de contener el agua entre mis manos. Julia era lo prohibido, lo inalcanzable, pero al mismo tiempo era lo único que llenaba mi mundo en ese momento. Antes de seguir, suscríbete, dale like y comparte. Fue una tarde particularmente difícil. Había tenido un mal día, el dolor era insoportable y los doctores no parecían darme respuestas claras sobre mi recuperación. Julia entró como siempre, pero esa vez no pude contenerme. Las emociones que había estado reprimiendo durante semanas explotaron. Le dije que no sabía cómo habría sobrevivido sin ella, que su presencia había sido lo único que me había mantenido cuerda en medio de la oscuridad. Mis palabras, cargadas de una sinceridad que no podía controlar, salieron a borbotones. Le confesé lo que sentía, cómo su rostro era lo único en lo que pensaba, cómo no podía imaginar mi vida sin ella. El silencio que siguió a mis palabras fue devastador. Esperaba su rechazo, su desaprobación. Me preparé para verla salir por la puerta y nunca regresar. Pero lo que ocurrió fue diferente. Julia se quedó en silencio por unos segundos, y cuando alzó la mirada, sus ojos reflejaban algo que no esperaba ver: comprensión, incluso complicidad. Me confesó que ella también había sentido esa conexión, que no era solo mi imaginación. Sin embargo, no podíamos. Su trabajo, su ética, su vida personal la ataban a una realidad en la que nuestros sentimientos no tenían cabida. Fue una confesión amarga, porque aunque ambas sabíamos que había algo real entre nosotros, también entendíamos que no podíamos actuar sobre ello. El día que me dieron el alta fue uno de los días más difíciles de mi vida. Debería haberme sentido feliz, debería haberme sentido liberada, pero en lugar de eso, una tristeza profunda me envolvía. Sabía que eso significaba el fin de nuestros encuentros diarios, el fin de esa conexión que habíamos construido en medio del dolor y la vulnerabilidad. Julia estaba ahí, despidiéndose de manera profesional. Sus palabras eran formales, pero había algo en sus ojos que me decía que también le dolía. Cruzamos miradas por última vez, y en ese silencio compartido entendí que había amores que simplemente no estaban destinados a ser. Esa despedida fue un recordatorio de lo que jamás podría ser, de lo que habíamos tenido que enterrar por el bien de nuestras vidas. Mientras salía del hospital, sentí un vacío que nada podría llenar. Julia había salvado mi vida en más de un sentido, y aunque nos habíamos separado, su huella quedaría marcada en mí para siempre. Reflexioné mucho después de ese día. Hay amores que, aunque prohibidos, nos enseñan más de nosotros mismos que cualquier otra cosa. Tal vez, en otra vida, en otra circunstancia, Julia y yo podríamos haber tenido una oportunidad, pero en esta solo me queda el recuerdo de la enfermera que me salvó y que, en el proceso, se convirtió en el amor que siempre había soñado, pero que nunca podría tener. Conclusión. Y así termina esta historia, una historia que me enseñó que el amor, aunque a veces sea prohibido o imposible, puede marcar nuestras vidas de formas inesperadas. Julia fue más que una enfermera, fue una luz en medio de mi oscuridad,
Y aunque nuestras vidas tomaron caminos separados, su recuerdo siempre estará presente en mi corazón. A veces, las personas que nos salvan lo hacen en más de un sentido, y aunque no siempre podamos tener lo que deseamos, esas experiencias nos transforman para siempre. Si te gustó este video y quieres más historias que te hagan reflexionar sobre la vida y el amor, no olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en el próximo video.